Hola, soy el gato psicópata. Bienvenidos a este canal de Twitch. Dime, Rengar, ¿cómo acicalas todo ese pelaje? Cállate, maraca, conchetumare, ya me caíste bomba. Maraca, sucia tu madre. Oh, nice. El wiwi, bueno, sí. El wiwi. El wiwi. El wiwi murió con el dragón. La moneda crece en el aire, mira. Hostia, crece, pero en plan total, ¿eh? Desde que sale de tu mano se convierte en un frisbee mortal, yo creo. Inflación. Mira, freebie, Es la inflación. Chiquita campeada, ¿eh? Yo, qué falso, ¿no? Tus pantalones huelen muy bien. Abriendo puertas. Cerrando heridas. Ay, iba a decir lo mismo. Ya, mira, ahí estamos, Vámonos, vámonos. Corre, corre. ¡Vámonos! Corre. Muchachos, somos demasiado buenos para esta Ya se mierda. está bailando. O sea, Sí, la abres. La puedes abrir. what the fuck? En el aire pulsa Shift. Séñale, Chechu. Díselo ahí. Yo te espero aquí. Bájate de la moto, anda. Yo te espero aquí. Yo estoy aparcado bien aquí. No puede ser, tío. 3 totem, hermano, ríete. Y ningún addon. Ni Tenía 3 totem, loco. Era el Tote King. Totem king, digo. Te voy a enseñar a apaciguar tu mente. Esto me lo enseñó Tyler. Coloca tu cuerpo tal que así. Ahora Tal que así. coge aire. ¿Puedo meditar cuando Creo me que salga de los ambos cojones? necesitamos sanar. Es decir, ¿era Sí, tu sí hermana? puedo. Puedo meditar Habrá cuando sido quiera, todo tío. un calvario. ¿No dije que iba a enseñarte un pequeño truco? Primero, necesitarás un cordel. Hazme caso, ¿vale? Una punta del cordel te la metes por el culo, ¿vale? Y la otra por la nariz. Entonces haces así. Más formas geométricas, en serio, tío. ¡Oh, qué susto me acabo de llevar, tío! Perdona, espera, que pongo el fusible. Ahora, vamos a pelearnos. Bien, te voy a ir a comprar, no te adelantes mucho, porfa. Vale, procede A a ver. adelantarse. F Morgana. Posible que necesite ir al servicio yo. Oh, mi vejiguín. Selecciono y voy. Mi Ay, vejiga. pobrecita. Legardía, si alguna vez no sabes qué hacer y tienes muchitos en casa, haz los polvos, literalmente, haz los polvos. Te los ninfas. No, animal. Es justo. ¡Bestia! ¡Animal! ¡Ah, se le ocurre! Abre la puerta. Oh, no. Oh, un gimnasio nudista. Hoy la comandante Falke me invitó a una reunión y estuvo tan magnífica como siempre. Aún sueño con que algún día me falque. Hola, soy Umbra. Bienvenidos a un nuevo vídeo de ASMR. Hoy jugaremos con la cuerda y el cascabel soporífero. Mira cómo te paso por la cara y te relajas así. Whispering, ASMR, binaural audio. Hola. Probando.
Creo que está todo configurado otra vez. No lo sé. Debería. Yo creo que sí. Por todo parece estar más o menos correcto. Más o menos. Dentro de lo que cabe. Se me desconfiguraron un montón de cosas. No sé por qué. Creo que cada vez que actualizo algo de Windows, se me... No sé, se me jode todo. No lo entiendo. Yo creo que está más o menos todo bien. Quedan 15 minutos para el evento. Aquí, de hecho, está el evento. Correcto, vale. Vale, funcional. Las cosas más o menos funcionan. A lo mejor me banean porque actualizaron las políticas y ahora no se puede, en teoría, hacer multistream. Es decir, que ahora no se puede estar en Twitch y YouTube al mismo tiempo. Así que... a lo mejor de pronto desaparece el directo así. Si desaparece el directo es que me banearon y mi cuenta ya no existe. Lo digo por sí. Para que no se sorprendan, ¿vale? Si de pronto... si estás decidiendo aplicar bien esas políticas, pues... A ver, me dijo un colega que lo avisara. Vale, ahora. ¿Qué más? Iba a ser algo... Vale, esto también. Vale. Esto también está bien. Vale, tengo aquí unos artículos separados de otra cosa que no importa. Vale. Vale, todo está ready ya. Yo estoy pálido, en realidad. Tengo más ojeras de las que suelo tener. Estupendo, ampliando la colección. Esto lo puedo subir en realidad ya. Esto es el Summer Game Fest, que es... Te explico, ¿te acuerdas cuando estuviste conmigo en la otra conferencia? Que era un PlayStation Showcase. Pues esto es lo mismo, solo que es más épico y es de 2 horas en vez de 1.
Así que es una especie de super mega conferencia donde se van a anunciar todo tipo de locuras. Potencialmente más loco que el PlayStation Showcase. Eso es el Summer Game Fest. Si quieres más contexto, este evento se está haciendo sobre el cadáver del E3. No sé si estás al tanto de lo que es el E3. Lo que era el E3. El E3 era antaño la conferencia de videojuegos más importante de... ¿Lo recuerdas? Vale. Pues bueno, cuando ocurrió lo del COVID, el E3 murió muy fuerte. Murió mega fuerte. Entonces, este tipo, Jeff Keighley, dijo, bueno, pues algo hay que hacer. Algo de videojuegos excitante y divertido hay que hacer. Y entonces nació el Summer Game Fest. Hay un sonido nuevo, por cierto, espérate. No sé si yo puse bien esto, espera. Porque yo mismo puedo ponerlos, ¿no? Uf, no, pero así no. No, viento, no te preocupes. Estamos aquí para vacilar y para hablar y tal, yo qué sé. Está muertísimo esto. Pensé que iba a venir más gente pronto. A lo mejor vienen más tarde. O sea, da igual. ¿Pero qué estoy haciendo aquí? Espera. Si yo escribo esto, funciona. Sí, funciona. Este es el mismo sistema de comandos que creo que usa Hecate. Hecate Coms. Lo que yo lo llevo usando desde hace años, ¿no? Siempre lo he tenido. ¿Por qué suena arcada? Porque es una arcada. ¿Tú no has visto este meme, Viento? Este meme es de los mejores del mundo. Te lo busco, espera. Es este, ¿no? Este es el meme, espérate. Creo que pillé el enlace, me parece. Espera. Este es el meme, ¿vale? Es el mejor meme, es de los mejores memes de la historia de la humanidad. Es de los mejores, es lo mejor que existe. O sea, a ver. Ya aprendiste algo nuevo. Si no lo sabías, ya aprendiste algo nuevo, ¿vale? Tenía pensado hacer un juego si la gente se unía antes de que empezara la conferencia. Pero como la gente no se va a unir antes de empezar la conferencia, no vamos a poder hacer ese juego. ¿En qué consistía el juego? Era una especie de apuestas de coña, ¿no? Espérate, yo no sé si... Voy a ponerse un poquito más bajito. Entonces, el juego consistía en hacer como apuestas simplemente por hacer la coña, ¿no? Yo iba a proponer una serie de preguntas sobre qué iba a pasar en la conferencia. Y la gente que acertara o se acercara más a la respuesta correcta tendría más puntos, ¿no? Y iba ganando puntos. Y simplemente era ver quién tenía más puntos al final. Pero al final la gente está sobando, no sé, la gente estaba pasando del tema. Así que no lo podremos hacer. Eran preguntas tipo... ¿cuántos puñetazos habrá en la conferencia? Por ejemplo. Sabemos que van a hablar de Mortal Kombat. Ahí pueden haber
8 puñetazos mínimo, a lo mejor. Y son 2 horas de conferencia, un montón de juegos, ¿sabes? Entonces la idea es jugar así con que la gente apostara, pues yo creo que va a haber 7 puñetazos, yo creo que va a haber 14, ¿no? Y luego veíamos a ver quién se acercaba más. ¿Va a aparecer cierto personaje durante la conferencia, sí o no? Y rollos así. La idea estaba guay. ¿Cuántas tetas votando? Eso también es una buena pregunta. ¿Cuántas tetas votando? Gran pregunta. Pues yo creo que 2, yo creo que 6, yo creo que 5, tal. ¿Cuánta gente negra? No, en esta broma gente negra, creo, viento. Porque esto no va a tener... Yo creo que esto no va a tener tantos desarrolladores japoneses. Creo. Este será un poquito más ya. Si está Mortal Kombat, estará Jax, por ejemplo. Jax es un negraco con los brazos así biomecánicos. Y ese tío tal. O sea, ya yo te confirmo ese. Ese va a estar seguro. Final Fantasy VII Rebirth estará, por lo cual saldrá Barret, que ya son 2. Después vete a saber. Correcto. Barretto. Barretto se fue de Barretto. ¿Cuánto cervezo bebió Barretto? Ya no me interesa jugar, no me da eso para meme. ¿Qué más preguntas? Me parece que las apunté por ahí. Más preguntas, pero bueno. El juego al final, RIP, ¿sabes? De hecho, Omney me dijo, pero yo no sé qué está haciendo en realidad. Omney me dijo que a lo mejor emitía también eso. Que a lo mejor también emitía la conferencia y a lo mejor la veíamos los dos juntos. Pero está desaparecido. Yo sospecho que se quedó sobado muy fuerte. ¿Cuántas veces dicen el futuro? ¿Cuántas veces dicen experiencia? Experience. ¿Cuántas veces dicen live service? Rollos así, ¿sabes? Ese tipo de juegos dan mucho para vacilar con las conferencias. En otra ocasión. Si sale Vincent Valentine, tengo mi figurita aquí preparada. Yo tengo una figura de Vincent Valentine desde hace no sé ni cuántos años ya. Mira. Más vieja. Ha sobrevivido a no sé cuántas mudanzas. No sé cómo no lo ha perdido. Two minutes to go. Espero que mi micrófono no esté saturando otra vez o me voy a rayar muy fuerte. Ay, por cierto, espera. Tú llegaste a ver... Bueno, yo no sé si te interesan los juegos de tiros, viento. Pero existe... Espérate. Voy a separarme esto para acá. Porque así aquí yo puedo buscar otras cosas. ¿Tú has visto el gameplay de un juego de Robocop que van a sacar? ¿Sabes que van a sacar un juego de Robocop? Cuidado, ¿eh? Porque no parece malo. Puede ser la típica sorpresa que nadie se espera que sea bueno, ¿eh?
Fisting no sé qué. Dice, ¿no? El sample. Fisting Design. Bueno, esto es como investigación, ¿no? Pero es de tiros, o sea, es de tiros medio Deus Ex aventura, así. Porque puedes hablar con los NPCs y... Me encanta que el estilo del juego es anticamuflaje, o sea, no tiene mecánicas de sigilo. Lo cual pega mucho con Robocop, porque Robocop es una tanqueta humana. O sea, ese tío tira para adelante y se la suda todo, ¿sabes? Sigílame esta, exacto. ¿Ves? A tomar por culo. ¿Qué es eso? Please welcome to the stage the creator of the Game Awards, Jeff Keighley. Empezamos. No quiero subtítulos. ¿O quieren que los deje? No sé. Bueno, los quito por ahora. Hello everybody, welcome to Summer Game Fest. Esto es un rollo más los Oscar o algo así. ¿Sabes lo que te digo? Hay dinero. Hay dinero aquí. What's next in video games for you? We are live here in Los Angeles at YouTube Theater, and it feels so good to be in person with a We are live. My ass smells so great today. Welcome everybody. Debería dar conferencias yo, ¿verdad? When I started Summer Game Fest back in 2020 from a spare bedroom, I never imagined it would grow into this. Today, the video game industry has come together to show you what's next. This is a cross-industry showcase, meaning no matter where you play games, I hope you'll discover a new game to put on your wish list. The landscape of video game events has certainly changed over the past few years, but one thing hasn't. There are a lot of great games in development, and our singular goal today is to get you excited about the future. In just a few minutes, we'll see the first extended gameplay of Mortal Kombat 1. Mortal Kombat, vale. Esto lo sabíamos ya. It delivers, don't worry. Alan Wake 2, the reveal of Fortnite's next season, and yes, Alan Wake 2, cuidado. We do have a very special grand finale that you're not going to want to miss. I'll say right now. Tenemos una gran final. Vete a saber. Let's get right to the games and gameplay. The first reveal is something you're not expecting, which makes it Me pone de los nervios que coja el micrófono con las dos manos, ¿eh? Así. ¿Eso qué es? Es el Prince of Persia. Wow, se ve como el nabo, ¿no? Es el supuesto remake del Prince of Persia. No puede ser. Esto no es Prince of Persia. No puede serlo. Esta música no le pega a este juego ni a patadas. Poquiti, paquiti, poquiti, piquiti, poquiti, paquiti. Toma. El juego tiene pinta de ser divertidillo, pero no sé si esto no creo que sea un Prince of Persia. No sé lo que es esto, ¿eh? Y los gráficos son bastante malos, ¿eh? Esto es de... Esto es para móviles o algo. Es lo que tú dices, es como Wild Rift, un poco. Es el Prince of Persia, tío, en serio. Ah, pero es otro Prince of Persia, no es el remake. Scratch, buenas noches.
Buenas noches, There's José. a little surprise. Prince of Persia: The Lost Crown is coming in January No es el remake, 2024. no es el remake, A brand new action adventure platformer in the iconic series with deep combat, some huge boss fights, and of course, incredible platforming, puzzles, and animation, bringing a modern take on the legendary franchise. You'll be able to see more at Ubisoft Forward, streaming on Monday as part of Summer Game Fest. All right, let's move along to another iconic video game franchise that just celebrated 30 Me dio un poco years. igual. That's right. It's time for Mortal Kombat 1. Mortal Kombat. Couldn't keep you waiting on this one. It has been 4 years since Bien, MK11, José, estoy aquí. ever Mira, since hoy es Ed conferencia Boon time. Netherrealm Hoy otra has vez, been ¿eh? Anuncios de hard at work juegos y tal, como la otra on the vez. most ambitious MK yet. Solo que este es más It reboots the épico y series son into 2 a horas en vez de 1 hora, ¿eh? O sea, esto And va a it's ser... coming this September. Everyone has been asking, what does it look like? Who's on the roster? How do the new cameo fighters work? Well, now it is time for combat. No spoilers, but this video is literally insane. Here is an extended first look Qué at the bonito es la super story, hostia. gameplay, and yes, of course, the fatalities of Mortal Kombat 1. Let's do it! A ver, a ver. Toma. Toma, golpe crítico. I have had enough of you. Then go before I put you down. Fight. Chiquito combo. Chiquito combazo, papazote. Today, you have proven worthy of joining us. Come, there are other champions I must gather. What do you want? Sento. It's my family blade. Sento's mine, and I won't give it up without a fight. ¿Quién es este, tío? Este es, ¿cómo se llamaba? Kenji, se llamaba, creo. Creo que es Kenji. Podía enviar clones suyos con espadas y tal. Estaba guapo ese Mayango. Nice. Qué buenos gráficos tiene, ¿eh? Se ve muy bien. Mierda de parvulario, tío. Mierda de parvulario de hace 20 años, ¿eh? God of Fire. Lo nuevo que están metiendo en este Mortal Kombat, entre otras cosas, es que hay tag team. Es decir, ahora puede entrar... Tú coges a un machango y puedes hacer que entre otro. O sea, las peleas son 2 contra 2, creo. You have skills, Raiden, but you're inexperienced. Whatever experience I lack, I make up for in heart. Todos los personajes de estos juegos tienen el sponsor de Vitaldent. O sea, yo no puedo evitar fijarme en los dientes de la gente, ¿sabes? Y tiene los dientes súper blancos. Yo fui el único que se fijó en eso, ¿no? If your disease becomes known, you will be banished. I only want what's best for you. Or do you secretly covet my throne? Milina y Kitana. ¿Quién es ese? Eso no es Goro. ¿Quién coño es? ¡Oh, qué bueno! Está guapo ese. Agüita, papá. Explota. El tío explota y todo. A tomar por culo. Respect. Está guay, está guay. El clásico. Este es el clásico.
Está guay, está guay. A ver, casi todos los Mortal Kombat están muy bien. O sea, eso es algo que no tiene... I mean, that was pretty good, right, guys? Now, I'm sure you have many questions about what we just saw, and to tell you more, I am so honored to welcome to Summer Game Fest one of our industry's greatest creators, a man who has been loyal to the same franchise and fan base for more than 3 decades. Please join me in welcoming to Summer Game Fest the creator of Mortal Kombat, Ed Boon. Me imaginaba que sería Ed Boon. Este fue el pibe que creó Mortal Kombat. Todo puretoso ya, el nota, ¿sabes? Congratulations. They love you. All right, well, Ed, first of all, thank you for that incredible world premiere. We got to see all of the gameplay of MK1, and everyone just wants to know more about this, because first of all, this is it's MK1, right? It went from 11 to 1. So tell us about this. Is it a new timeline? Yeah. I don't know how many people have seen the ending of Mortal Kombat 11. Liu Kang basically was kind of graduated into, like, you know, a fire god, right? And he created a brand new universe. And this universe, this is why we're calling it Mortal Kombat 1, is because this is the beginning of a new timeline. A number of these characters you've seen before, es un reinicio de toda la timeline entera de Mortal Kombat. A ver, a nadie le importa, o sea, porque la historia de Mortal Kombat, ¿qué quieres que te diga? Es una puta locura, ¿sabes? Allies, and so mixing the whole thing up. So we're just kind of rebooting, and that's what the 1 is for. Well, it looks incredible. Everything we saw there was, you know, in-game gameplay. The cinematics look incredible. I know the team has been working for 4 years on this, but the thing we got to talk about are these cameos, because we saw some pretty amazing stuff there. Now, so tell us, how does that work? You have your sort of your main, you know, character that you'll pick, and then I know you also have a separate kind of cameo menu, so you pick sort of a pair when you start the game? Yeah, normally Están hablando ahora de lo de elegir dos personajes. Kenshi se llamaba el de la espada. Casi, yo dije Kenji. Second roster of characters, which are a whole new, completely different fighters that are the cameo fighters, and these fighters actually, they will join the fight, but they yeah, so it's kind of like, imagine yourself with Sub-Zero, but you have some of Jack's moves, and you can call him out. You can do it multiple times, as you saw in the gameplay, you know. So you can Mira, otro hombre negro, combine viento. these two characters. All the characters can be combined with all the cameo Jax, fighters. te dije que iba a estar and that's Jax. where you see, Te lo dije. that's where the player's kind of imagination comes in, and they can actually customize it. O sea, los personajes que salen de cameo, de secundarios para ayudarte, son otros personajes distintos. Ya no puedes cogerlos como primarios, sino es un rollo personal. Está guapo el rollo, es único. Yeah, exactly. And you're basically summoning them. It's just one button push is basically summoning, but they have a variety. So you can go, you know, push that button with Taurus, it'll do a different move. Push it with down, it'll do a different move. And so the combination. Oh, I see. So you can bring them in a combo almost. Exactly. And you see there's like a meter up on top, which is Conferencia tocha de 2 horas esta noche, Jeju. Seguramente sea bastante más épica que la de PlayStation de la otra vez. And they have, you know, like in the middle of a combo, they'll have a lot of, you know, basically a whole arsenal of their moves. So Sonya, you saw come out there. Sometimes you'll see them appear twice in there. So time-based, they come out, and then obviously as you go through, you En reveal el nuevo some of them Mortal there, Kombat but, ahora, is it a para ponerte different más o set menos of al día, characters that'll be in the cameos, or some repeats from the main roster? How will that work? van a introducir un sistema de coger a 2 personajes, por así decirlo, un personaje y medio. O sea, tú coges tu personaje en Mortal Kombat, pero te coges un personaje de apoyo para que lo saques también de vez en cuando. Algo que ha estado en otros juegos de peleas, no sé si te suena. Que estás pegando o lo que sea, le das un botón y sale otro personaje tuyo de apoyo y tira una skill o lo que sea y luego sigues pegando. Pues han metido eso en el nuevo Mortal Kombat ahora. Acaba de empezar, o sea, anunciaron un Prince of Persia raro ahí, Mangi, y Mortal Kombat. O sea, lo acabas de pillar más o menos empezando ya. Well, speaking of the old games, le están diciendo cosas en el público y los están despistando, ¿sabes? Actually going to be in this game as Johnny Cage, right? Is that true? Yes. That was, people don't know the story. I mean, Bloodsport was such an inspiration for Mortal Kombat, so he finally is now part of it? It's a huge first full circle moment. You know, the first Mortal Kombat game, we originally wanted to be Van Damme, the video game, and that never really worked out. So I can't tell you how many times over the last 30 years we've tried to get him
You know, we were this close. Han intentado meter a Jean-Claude Van Damme en Mortal Kombat y nunca han podido. So you're going to hear Jean-Claude, his voice Pero ahora doing sí. Johnny Cage lines and stuff En like that. este We're really Mortal excited. Kombat, Wow. Well, I know the team has been working so hard in Chicago. Jean-Claude to build Van this Damme through COVID, es and Johnny it's coming Cage. out in September, so we don't have to wait long, right? Dice que desde el primer Mortal Kombat habían querido meter a Jean-Claude Van Damme en Mortal Kombat, desde el 1. Y nunca han podido hacerlo. Y ahora finalmente lo consiguieron. We could not be more excited. Ahora que está reventado de la coca, ya le da igual todo. Ya, And you know, throughout the summer, we're going to be showing ya dice, sí, me meto en Mortal Kombat, a lot total. more characters, a lot more cameo characters. You know, so there's a lot of reveals that are coming up. Amazing. Well, Ed, thank you so much for giving us the first look. Melón, podríamos haberlo hecho juntos. Por la verdad, se va a yo llevo días avisando de que quería hacer esto, characters to reveal on the main roster and cameos. Ed Boon, thank you so much. First look at Mortal Kombat. Awesome. Thanks for Está con el stream muteado, no me oye, pero sí me ve. Next Hola, up, Arda. it's been a fun couple weeks for action RPG fans with the release of Diablo 4, which is truly fantastic. Another big and anticipated ARPG is Path of Exile 2 from Grinding Gear Games. José, escribe exclamación todo junto. Since its release in 2013. We haven't seen Tengo una sorpresa para ti. the sequel in over 2 years, but that changes right now. Here is your first look at a raw gameplay capture from Path of Exile 2, a sequel that pushes the engine and gameplay to a new level. Path of Exile 2. Los frikis del Path of Exile te estarán flipando muy fuerte. Ese es Poncho. Sí, es Poncho, sí. Este juego bien podría ser mejor que el Diablo nuevo, o sea. Ese audio lo hizo Valentín. No, es de un meme, tío. La gente no conoce este meme. Viento tampoco lo conocía. Después pongo el meme de donde yo saqué ese audio. Es de un meme muy famoso, ¿eh? Looks amazing, and there's more coming in July. Last week marked the release of Street Fighter 6, a game we featured last year at Summer Game Fest. Yo era feliz en la The team at Capcom has an important update. He corrompido tus neuronas. ¿Esto qué es? ¡Oh! ¡Ryu! Luego, ¿cuánto trap hay? Acaba de empezar la conferencia prácticamente. Y estoy escuchando una de trap. Estoy hasta los cojones del trap ya. ¿Pero esto qué coño es? ¿De qué coño va este juego? Son personajes de Street Fighter, pero versión robot. Exoprimal Street... Es una colaboración, ¿vale? Es una colaboración entre Exoprimal y Street Fighter. Vale. ¿Saben mi opinión de eso? De esa colaboración. I'm guessing Ryu from Street Fighter facing off against a dinosaur probably wasn't on your bingo card for today's show. That Street Fighter cross Exoprimal collab. Esta es mi opinión de esa colaboración de Street Fighter y Exoprimal. But guess what, guys? That No tengo impresiones ni en un sentido ni en otro. Nothing more powerful than imagination. It can shape the fabric of reality, transforming everything you may think you know. Este lo sabíamos ya. Johnny Cage. Johnny Cage. Dios, me lié con Mortal Kombat. Nicolas Cage en Dead by Daylight. Esto lo sabía yo ya. That's right. Nicolas Cage is coming to Dead by Daylight in July. I mean, I don't know how these things happen, but I figured the easiest way to find out is probably to go right to the source.
Invitaron a Nicolas Cage. No, ¿en serio? Nicolas Cage, ¿en serio? Please join me in welcoming to Summer Game Fest, Nicolas Cage. Nicolas Cage, lol. Con la música de Dead by Daylight de fondo, increíble. What? Thank you, everybody. Thank you. Happy to meet you. Nick, I gotta say, welcome to the video game world. Oh, wow, yeah, thank you. I'm so happy to be invited to your very, very cool club, everybody. Finally, I mean, I gotta say, this Me encanta este tío, está como una putísima polla, está muy loco, me encanta. Come back. I mean, some people be like, oh, maybe he'll show up in Fortnite, maybe he'll be in a Hideo Kojima game, but Dead by Daylight, I mean, how does this happen? Well, it's a museum of horror, right? Yes. And when I make movies, one of my favorite genres is horror. And in this, and in that genre, se mete mucho con este actor porque la verdad es que tiene una manera de actuar muy loca. Pero sinceramente, yo he visto algunas películas de él relativamente recientes que son muy buenas. El color del espacio. Si les gusta el terror cósmico, el terror, viento, el color del espacio es muy buena. Y está Nicolas Cage. Mandy, también está Nicolas Cage. Exaggerated version of a film actor named Nick Cage. He's going to a location thinking he's making a movie, and instead he wakes up in the fog. And in the fog, he's surrounded by crows and serial killers, and it's rather amusing. And there's something about it that I think, as a survivor, is like a bonding experience. It's a bit like hide and go seek. You have your 3 other teammates who are survivors with you, and it's teamwork. You're working together to pull through, and I like that. And so that was a large reason for wanting to do it as well, that feeling of bonding with your friends. And you're fully in for this. I know we heard your voice. El tío so you recorded lines for it and everything. El tío vende bien el juego. Lo está haciendo mejor que Keanu Reeves cuando lo metieron en Cyberpunk. I want you to know that you're with me, that we're one, that we're fused. And so it was important to me that everything I do, everything I say, from the scream to the grunt, down to the most minimal, exasperated expression of a sigh, whatever it is, it's my voice, so that we are fused. All right. Él puso su voz también al superviviente. Sinceramente, siendo Nicolas Cage, él si quiere podría haber sido asesino en Dead by Daylight, pero es un superviviente. Es un superviviente. Dead by Daylight enthusiast, and that really put the hook in, pun intended. See, Dead by Daylight to me was an opportunity to branch out. I've never been invited into this space before. I'm always looking for new adventures. So this to me was like, wow, mi colaboración con Dead by Daylight es un juego que mezcla cosas de terror, ¿sabes? Que está como muy... Está como guionizado, pero el tío es natural, ¿sabes? And speaking about split seconds, what I noticed, excuse me, sinuses, allergies. What I noticed was that every move you make when you're doing this, when you're in the gaming space, it's timed down to the split second. It's a very immersive experience when you're acting out in this space, because every move, every grunt, every sigh you make has to be timed perfectly with the gamer's moves. So that was something that I learned from this, and I'm always looking to learn something. Well, we love having you in the video game world. We want to see Nick Cage in more games. So Thank you. Thanks, guys. Nick, thank you so much. Hopefully the first of many. Nicolas Cage, great to see you, man. Awesome. There you go. Lock it in. No me esperaba ver a Nicolas Cage, tío. Me ha gustado, The chapter officially comes out on July 25th on PC and console, but PC players can try it earlier by downloading the player test build on July 5th. And here's an exclusive first look at Nicolas Cage in Dead by Daylight. ¿Que van a mostrarlo dentro del juego o qué? Tiene como una cara como de... así, ¿no? Damn right I made it.
Es el mejor reveal de superviviente de la historia de Dead by Daylight. All right, thank you very much, Nick. Now, lately we've been seeing an incredible number of video game adaptations. But back in 2019, The Witcher on Netflix, inspired by the Witcher book series, showed the potential of well-done adaptations. And later this month, Season 3, Volume 1 arrives, and now it's time for the world premiere of the trailer, introduced by Henry Cavill and the cast. Hello, Witcher fans. We are all gathered here today to share something with you. Be sure to tune into The Witcher Season 3. Volume 1 Volume 1 debuts on June 29th, only on Volume 1, ¿qué coño es lo que están anunciando? What? Esta es Siri. Pegó el estirón. Siri. Parece otra persona, parece su hermana mayor. What the fuck? ¿Qué te has perdido, Matos? Buenas noches. Un gameplay extendido de Mortal Kombat. El nuevo. Y cabrón, te perdiste el momentazo de Nicolas Cage, cabrón. Nicolas Cage acaba de irse del escenario. Para presentar a Nicolas Cage en Dead by Daylight, lo trajeron. Y estuvo hablando del juego, así, tal, no sé qué, fue la hostia. Ese tío es la hostia, Mato. Nada más que mencionar así importante. El gameplay de Mortal Kombat y esto de Dead by Daylight con Nicolas Cage. Y están anunciando aquí la temporada nueva de The Witcher. El Mortal Kombat está guay, tío. Metieron un sistema de 2x2. Gráficos muy guapos el Mortal Kombat, también. Tiene muy buenos gráficos. History has a way of repeating itself. The dangers we've seen foretell an even more menacing future. For the first time, I understand real fear. Esta es la última temporada en la que va a estar Henry Cavill también, ¿eh? Es triste esto. Que van a meter al otro actor que, a ver, que nada contra él, pero no es... No es Henry Cavill, ¿sabes? I'll never get over how cute they look for monsters. And they're like, no, please don't hurt me. And then, wow. Fangs. Just like a boatload of fangs. All up in your business. Sí, es como si hubieran cogido. Sí, es diferente. Es diferente, es otro rollo. Va a ser una cagada, ¿eh? Vamos a aprovechar esta última temporada porque... De los creadores de The Vanishing of Ethan Carter. Esto es probablemente un walking simulator. A ver. No es un walking simulator. The Witch Hunt. ¿Qué juego más raro? Es como si le hubieran metido un filtro al tráiler y le hubiesen quitado los graves. ¿Ves? Porque se oye como... Witchfire. Witchfire. Puede estar guay el Witchfire. Mira, viento. Mínimo tercera o cuarta persona negra ya, ¿eh? Este juego es una mierda como una casa. Ya te digo yo. Bienvenido a Shooter McBullets. Un juego donde disparas muchas bullets.
De nuevo. No tengo impresiones ni en un sentido ni en otro. ¿Viste las gafas de Apple? Sí, las vi. Las vi. Me parecen carísimas. Carísimas. Esto es muy premium, esas gafas, ¿eh? El Remnant 2. Este es el Remnant 2. Ya te digo yo. Yo no sé en qué consisten esas gafas, pero son como de realidad aumentada, ¿no? No sé, es un rollo raro, tío. Pero que salen 3.000 y pico dólares. O sea, que es que, a ver, que eso se lo van a comprar 3 gatos. No sé. No entiendo. No turning back after this. You sure? Navegar por el menú con la pupila y tal. Sí, es una locura, pero eso no es el único cacharro que tiene ese tipo de tecnología. El PlayStation VR, por ejemplo, el VR2. Si tú juegas, por ejemplo, el juego de Horizon que sacaron en VR, tú mueves así los ojos y el juego enfoca y desenfoca según a donde miras. O sea, esa tecnología no es tan exclusiva. Este está guapo, ¿eh? El Remnant 2, esto está guapo. Está bueno. All right, we have much more Summer Game Fest to come, including a first look at the gameplay of Alan Wake 2, the world premiere of the new season of Fortnite, Call of Duty Season 4, and maybe a few more surprises for you. Call of Duty Season 4. Use the hashtag Vale, gaming tío. on TikTok to react to the news. And we want to welcome everyone co-streaming the show live on TikTok, Twitch, YouTube, and other platforms. For those of you on Twitch, we also have a special Warframe Twitch drop, a free Steinax Warframe for watching more than 30 minutes of the show. Now, speaking of surprises, another legendary gaming hero is set to return later this year in a brand new game built from the ground up in a style that I think is going to get this fan base and longtime fans of video games very excited. Here's another Summer Game Fest global game announcement. New thrills with a classic feel. ¿Un juego nuevo de Sonic o qué? Remake. Es un remake del Sonic 1. Tómalo, papá. Es un remake de los Sonic viejos, ¿no? ¿Con amigos? ¡Qué guay! Cuidado, cuidado, que esto está guapo, ¿eh? Esto hay que mandárselo. A mí sí me gusta Sonic, está guapo esto, ¿eh? Porque es como los Sonic viejos, pero le añaden cosas sin quitarle nada del viejo. O sea, está... Eso, New Thrills, Classic Feels. Sí, es un buen eslogan para lo que es. How about that? A new standard for 2D classic Sonic that's bound to appeal to new and legacy fans alike.
This past April, Honkai Star Rail launched, and as you're about to see, the game is bringing an exciting new character to space fantasy RPGs. ¿Alguien ha jugado al Honkai Star ese? A new peak for current players, but also for those awaiting the game's release on PlayStation. Take a look. Yo es que los juegos gacha de estos así no les doy, pero el Honkai parece un poquito más interesante. Tienes cara de levantar el dedo meñique cuando bebete. Buena definición, sí. Está cruising. Te pibe está cruising, tío. ¿Ves, Viento? Aquí no vas a ver a ninguna persona de color. De hecho es que todos tienen aspectos. ¿Cómo se nota que esto está hecho para gente mayormente superficial de 20 años, tío? Todos tienen aspecto de B-boys o de idol girls, ¿sabes? Tienen como ese rollito super kawaii, todo, ¿sabes? Todos son Coming for PlayStation. Later this year on PlayStation. All right, inspired by the story of Pinocchio, Lies of P is a Soulsborne-like game from the team at EOWiz, which is coming to Game Pass, PlayStation, and PC this year. Well, if you're wondering exactly when, we have news to share with you on its release with this brand new trailer. Cuidado, presta atención, Viento. Esto por el culito para adentro, como tú dices. Cuidado, cuidado. No digo más. Uf, es que es Bloodborne, tío. Es Bloodborne Next Gen. ¡Oh, qué bueno! Listen, pal. Nice landing, but let's not make it a habit. 19 de septiembre. Esto va a estar guapo, Este va a estar bueno. Ah, y ya hay demo ya. That's right, a demo for Lies of P is ya hay now demo. available Acaban de sacar la demo. PlayStation, Xbox, and PC. Check it out and prepare for the release on September 19th. Now it's time for the reveal of a visually Ni puta idea, vatos, la verdad. No sé. Manga with a story and world created by one of the most celebrated anime artists of all time. This is one of those games that I feel lucky we get to reveal for the first time here at Summer Game Fest. And I think you'll be pretty hyped once you see the gameplay, all built in Unreal Engine 5. Here we go. Es un tráiler de algo tocho esto, ¿Y esto qué coño,
¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto es un Dragon Quest o qué? ¿Esto qué es? Qué guapo el tanque. Me gusta, ¿eh? Por ahora me está gustando este rollo, ¿eh? ¿Qué coño es esto, tío? ¿Qué franquicia es esto? Sandland. No estoy del todo seguro ya de este juego, ¿eh? Es Toriyama, claro, salió el nombre antes. Mi opinión es... No tengo impresiones ni en un sentido ni en otro. Voy a usar mucho esto. Sandland, get ready to become an unlikely hero in an adventure where you don't need to be human to save humanity. That's coming from Bandai Namco, and we're excited to see more of it soon. Sandland. Independent games are such an important part of Fuiste the a industry. descargarte el de... Si yo me lo bajo después también, ¿eh? Supporting those creators as well. After the live show, stay tuned for Day of the Devs from I'm8bit and Double Fine with some incredible indie game reveals. Now, one of the biggest independent publishers is Annapurna Interactive. And later this month, as part of Summer Game Fest, they'll be revealing a number of ambitious new projects. Let's see how many you can figure out in this little tease. Annapurna están haciendo un juego de Silent Hill, ¿no? ¿Sabes qué juego me pillé, Matos, y todavía no lo he empezado porque me quiero acabar el Horizon? Llevo como 50 horas en el Horizon, no me lo he pasado todavía. Me pillé el Ghostwire Tokyo, tío. ¿Esto fue un tráiler? De ningún tráiler, o sea, fue... what that was at the end. We'll find out later this month. All right, next we're stepping into the world of Throne and Liberty, a free-to-play PC and console MMORPG from NCSoft and Amazon Games. Esto es lo que es el lineaje 2, ¿no? Esto es el lineaje 2, el 3, perdón. Esto es como el lineaje 3. To battle across land, sea, and air. Here's a look at Throne and Liberty. Our guiding star has shattered. Its shards scattered across the world. Esto es de los creadores del lineaje 2 y es como la secuela espiritual del lineaje 2. An ancient evil searches for these lost fragments, destroying anything in their path. You must find them. Harness their power and put down this threat once and for all. What? Vale. Fantástico. A ver, este tráiler está muy guionizado, o sea, no es gameplay realmente. Lo que me parece interesante es que te puedes transformar en animales como con mucha facilidad, ¿no? Mira, estará en la Play 5 y en la Xbox también.
Looks great. I also want to say hello to everybody watching on Steam right now. I'm sorry we don't have any free Steam Decks for you right now, but on June 19th, Steam Exacto, no tuvieron cojones de llamarlo línea G3, pero esencialmente es línea G3. Is the free-to-play medieval fantasy sword fighting game Warhaven from Nexon, which lets you transform into Esos pibes que están ahí debajo tienen un protagonismo. Están comiendo cámara los pibes esos ahí debajo, que agüita, ¿eh? Interlude o me voy. Si no está Dion Village, no hay juego. Me da igual. ¿Qué juego es este? ¿Esto qué es? Perdí el hilo. Parece un juego de asedios guay, en realidad. ¿Qué es esto? Tom Clancy Medieval Warfare, ¿te imaginas? Tom Clancy medieval, tal. Estaba pensando justo en eso, Viento. Estábamos ahí sincronizados. Esta música no pega ni a patadas con este tráiler tampoco, ¿eh? La música ha sido mierda prácticamente todo. O sea, no, la música no ha sido mala. Simplemente ha estado mal elegida para esto. Parece un multiplayer centrado en asedios. Full asedios, todo. Warhaven. Es un free to play. ¿Es free to play? Bueno. ¿Qué es esto? Vale. Pilgrims, summer is coming, and Esto es with it, Dying a Light. lot of cool stuff will make its way to Dying Light to stay human. Get ready for Sabía que era Dying Light por la música. roaming volatiles, complete with improved parkour, rolling out with the next update in June. Then, right after that, we'll kick off an Me acuerdo de event season ese, like de I ese have sinte never de seen fondo. before. Me quedé Trust mucho con me, eso. For one of them, you will want to get your butt La banda barbed sonora de este juego está bien. Very soon, you will get the deadliest summers to date. Uf, se fue para la puta, el stream momentáneamente. El de ellos, no sé qué pasó. Esto es competitivo Crash Bandicoot, cuidado. Cojones. Ahora. Esto de que esto es un anuncio del Game Pass, vale. No, de una tele, no lo sé. Welcome back to Summer Game Fest. Isn't that great? By the way, Crash Team Rumble is going to feature playable Ripperoo and Engine, Neo Cortex's right-hand guy in Season 1. Now, it's time to change the topic and descend into madness. Joining me is a guy who was last on stage at the Game Awards 2021 to announce Alan Wake 2. Alan Wake. He's come all the way from Finland. Please welcome from Remedy, Puedes jugar el Sam Lake. O sea, tú puedes comprarte una tele Samsung, una tele guapa, te metes en el Game Pass y puedes usar el Game Pass en la tele. Good to see you.
Looking dapper as always. Thank you. Thank you. Well, we are so excited because when you announced Alan Wake at the game, or Alan Eso es Wake una at the Game terrible Awards hostia para la in Xbox, 2023, we que are ya in no es que esté muy 2023. bien. It's coming this October, and we are so excited about this, Sam. I know it's been a long time Del coming Dying for Light yo fans creo que no and for dijeron you. nada. Creo que 13 iban a years llegar since the cosas, first creo, a Alan Dying Wake. Light So o tell us algo a bit así. about what can we expect in the sequel? It's been quite a journey, yes. Alan Wake 2 is Remedy's first survival horror game. We have 2 playable characters. It's a 50-50 split between them. They are on their own separate terrifying journeys through 2 different worlds. Se inspiraron en Resident Evil. And the Porque player gets to switch between them at given points in the story as they choose. Yeah, we saw obviously at the PlayStation event you revealed. se inspiraron en Resident Evil porque hay 2 protagonistas que siguen la... En Alan Wake 2 hay 2 protagonistas que siguen la historia en paralelo. Igual que Resident Evil 2, o sea, está bien, ¿vale? So yes, we have Alan Wake, our title character, of course, trying to escape from the nightmare dimension of the dark place. And then we have Saga, our new hero, FBI agent, coming to the Pacific Northwest small town of Bright Falls, together with her partner, Alex Casey. Okay. Él es Alex Casey. So and they're somehow linked in some way, right? They are coming to investigate a series of ritualistic murders. Okay. And very quickly, Yo también me lo voy a meter fuertísimo a este juego, me mato. Turns into a nightmare. Todos nos vamos a meter este juego para adentro. Pages of a horror story, maybe written by a certain missing writer. By the initials AEW. And this horror story starts to come true around them. Interesting. So obviously it's, Alan is still going to be playable in the game. You're going to experience his journey, but Saga, this is sort of new character, and there is that sort of link. Tell us a bit about, you said split 50-50. Do they have separate missions? Because I think you can play them in sort of different sequences or orders if you want, right? Yeah, we go into the experience playing as Saga. Okay. And it's a sequel, but it's also a standalone experience. We are not expecting everybody to do homework if they have not played the original game. This can be enjoyed. Me parece... as Hola, Mata Zombie. Saga doesn't Buenas know noches. anything about the lore, about the supernatural. Me parece malísimo el primer Alan Wake a mí, ¿eh? Me pareció malísimo, pero malo. Muy malo. And with that, all the players will be on that journey with her. And then we open up the experience so that you can hop to play Alan Wake in the dark place as he's trying to find his way out. And you can keep on playing as Saga in the Pacific Northwest as the investigation goes on. And you are free to switch between them. There are a lot of connection points in many surprising ways. Puedes cambiar de jugador, o sea, tú puedes cambiar de Alan Wake a Saga, más o menos cuando quieras. Cada uno está en lugares diferentes. Or a Saga, or you can keep hopping between these two sides of it. Well, you're always so good at kind of telling challenging, interesting narratives in unique ways. I mean, Remedy's always been known for that, and you especially, so we can't wait to see how these stories intertwine, I'm sure, throughout the experience. Today, though, I know a mí me gusta la historia y el carácter de Alan Wake, la vibra del juego, pero el juego en sí no me gustó nada. Me aburrió rapidísimo. For the first time ever, this is early on from the experience. They're hyped, Sam. They're ready for it. So tell us, what are we going to see? Supernatural forces of darkness have brought the murder victim, in this case, back to life as a monster. And Saga is outside Bright Falls at Cauldron Lake trying to find O sea, yo creo que cuando hicieron Alan Wake y después hicieron Control, cuando hicieron Control subieron tantos niveles como estudio. Control es tan superior a Alan Wake que no tiene ni sentido. Lo cual me hace estar seguro de que Alan Wake 2 va a ser un juegazo. Porque esa gente hizo Alan Wake y lo que hicieron después es que desde que hicieron Alan Wake la están metiendo muy fuerte.
¿Dos qué, Viento? ¿Qué estás contando? Ah, sí, es negra. Sí, sí, sí. No, pero ha salido más gente negra, ¿eh? Perdí la cuenta en realidad, pero ha salido más gente negra. Te lo garantizo. Habrán salido como mínimo 5. 4, mínimo. Ahora, cuando anunciaron el de NCSoft y estos juegos gacha de los chinos y tal, ni un personaje negro. Aguantó bastantes tiros, ¿eh? Pintona, ¿eh? Tiene pintona esto, ¿eh? Rollito gameplay. Esto es típico rollo gameplay de exposición, ¿no? Que el tío entra en una sala y hace unos paneos por la sala súper despacito, ¿sabes? Que esto no lo haces nunca realmente en el juego, ¿no? Es como muy... mirad cómo de detalladas están nuestras repisas. I'm glad you're on this case with me, Anderson. Killer left a message. Guapísima. Guapísima la tía. We were all trapped in a horror story. Es una actriz esta, ¿eh? Es famosa esta tía. Pero no caigo quién es ahora. There's something I'm forgetting. Something important. Something's not right. Está guapo, ¿eh? Está guapo. Este juego va a ser bueno. A long time coming, but Alan Wake 2 looks incredible. Thank you to Sam. Olvidemos momentáneamente que este es el primer juego AAA que van a sacar solo en digital. No sé si se habían olvidado, pero si se habían olvidado, yo se los recuerdo. Alan Wake no va a salir en físico. Facing a Tyranid splinter fleet. They engaged us on 2 planets, Avarax and Kadaku. I'll be straight with you, Titus. I have my reservations about your reinstatement. There could be questions. Will that be a problem? No, Captain. Tyranids! My pledge is eternal service. Xenos inbound! Eviscerate this abomination! Parece bueno esto también, ¿eh? Come forth and be slaughtered! Open the gates. Care to see who can slay more Xenos for the Chiron? I thought a piece of that statue would offer more sport. Hold them back, damn it! For Ultramar! For the Emperor! Pintona, Jeju. Pintona. Sí. Esto es Indilandia, ¿no? Esto es absolutamente indie.
A la mierda. ¿Cómo coño se juega esto? A Donny seguro que le gustaría esto un montón, ¿eh? No tengo impresiones ni en un sentido ni en otro. Yes, Your Grace, Snowfall. Now it is time for another global game announcement, and this one comes from the minds of Saber Interactive. Está siendo un recurso muy usado por mí en este directo, ¿eh? Carpenter. It's a brand new world, a brand new story, and looks like a heck of a lot of fun. Check this out. Qué mierda esto. Están escuchando un rock americano de este. On my mark. 5, 4, 3, 2, 1. ¿De qué va esto? Es Bon Jovi. John Carpenter's Toxic. Esto es un juego basado en algo de John Carpenter. Con música de Bon Jovi. La música está toda mal. La música sigue estando toda mal. ¿Qué cojones? No puede ser, tío. John Carpenter Toxic Commando, tío. ¿Qué coño es esto, tío? ¿Qué coño es esto? Qué fuerte, ¿no? More unexpected collaboration. John Carpenter and Saber with Toxic Commando. That looks tons of fun. You guys think any of those zombies made it? I don't know. All right. Well, this August brings the long-awaited full 1.0 release of Baldur's Gate 3. And today, a new member is joining the cast. We're about to see the reveal of Lord Enver Gortash, the commander of a mechanical army of Steel Watchers. Un personaje nuevo de Baldur's Gate. And is voiced by a familiar name. Enver Gortash, swearest thou by Balduran's blade to defend the citizens of Baldur's Gate from enemies within and without? You are soon to witness the people of Baldur's Gate granting me complete power over them. A new age is upon us. Gods have mercy on those who would stand. Me suena un montón este hombre. A mad dog understands the yank of the leash and the hand of its master, but it cannot be an equal. You can be my equal. Está guay la voz, me gusta la voz del tío. Alliance can never be mended. They can only break. I want to lead this city to glory, not scorch its earth. ¿En qué generación empezaremos a tener la boca bien sincronizada? Let us usher in a new dawn. This city is mine. Me gusta un montón la voz del nota, Está guay. What do you say? Shall we be allies? Está guay, You said it was under control. It isn't you I answer to, Gortash.
Baldur's Gate 3 is on track, Sven tells me, still for the end of August, and we can't wait to check that out. All right, this fall, Marvel Games and Insomniac are set to bring Spider-Man 2 exclusively to PlayStation 5. Sounds like you guys are a little hyped, so to tell us more is Brian Intihar, game director at Insomniac. Brian. Pensé que se había colado un tío en el escenario otra vez. En lo tanto así súper de pronto casual, ¿sabes? ¿Se acuerdan de lo que pasó en la gala de los Juegos del Año? El pibito. You know, here it is. I mean, it has 2 on the box for a reason, because this game features 2 Spider-Men, so we're really excited about it. Absolutely. Peter and Miles, we're so excited about this. Me parece estupendo el juego de Spider-Man, pero la verdad es que me da bastante igual ahora mismo los trailers. O sea, ya sé todo lo que tengo que saber del juego. O sea, no sé por qué. There are more out there, I Two main ones, but we have some new art to show of, we obviously, Kraven, we got the reveal at the PlayStation event. So tell us a bit about him and how he factors in. Kraven's very different from any character we've done. He's not, he's not powered by magic or, tech. Kraven era el tipo ese que tú sabías quién era, pero yo no. Un cazador, es un tío normal. And what's better than all of the Marvel characters that live in New York City? So Peter, Miles, and others. He's on the hunt. And others, ... Yes, yes. But Venom also, obviously, Symbiote is a part of this whole story, as we saw in the gameplay. Oh, there you go. Good reaction to the art. I'm glad you're happy. I don't know how much you're going to tell us about Venom. Is this, can you tell, is an Osborn Venom? Can you tell, what's the origin of Eddie Brock Venom? Or? It is not Eddie Brock. Okay. It is not Eddie Brock. Okay. Our goal was to tell an original story, something you haven't seen in the comics or the movies yet. Obviously, we love Venom for a reason. Yeah. All those things you love about the character are going to be there, but how the story plays out, who is Venom, you have to play the game to see how it goes. Really? Yeah. Wow. Okay. There's a bit of a tease. Now, obviously, the symbiote is a big part of the gameplay, and one of the things I think we were all struck with the footage that you showed at the PlayStation Showcase was, how that is going to really impact the gameplay when you're playing as, Peter. So tell us a bit about that and how, the gameplay is going to be dramatically different. Yeah, I mean, I think you saw it in just the raw power, the strength, and even the transformation of. Hablando de los poderes que tiene Spider-Man con el simbionte y tal y cual. We call him the acrobatic improviser, him and Miles, but you can tell there's a lot more strength, a lot more raw power, aggression, which you saw both in the moves and how Peter talks. So it's not just what happens in gameplay, it's what happens, how the story plays out. Interesting. So how it affects him as well. Yeah, I mean, you saw some of that, and there's much more of that journey when you play the game. And I know the journey is also more expansive. You've got Queens, Brooklyn, so even more of sort of I mean, the city is pretty much doubled in size. So it's Manhattan, Queens, Brooklyn, and then being able to use the web wings to traverse at speeds way faster than they were before is really. Eso sí me di cuenta yo también. Cuando en este gameplay, cuando el tipo salía con desplazándose con las telas de araña y tal, lo noté bastante más rápido que en el primer Spider-Man. Are you guys feeling confident that you're going to make it this fall? Jeff, I know you like exclusives. Yes. And I can promise you we are very confident what we're going to tell you right now. Oh. Yeah. Okay. Yeah. Let's take a look. ¿Escuchaste a alguien de fondo? ¡Oh, my God! En serio, tío, la gente se mata tanto por Spider-Man. Yo es que a mí es como el vídeo aquel, Octubre, vale. Nailing it. October 20th. Spider-Man 2, exclusively for PlayStation 5. Got it. Awesome. Well, Brian, no sé cuántos son ahora mismo, pero hay un montón de juegos que van a salir en octubre, pero una barbaridad de juegos. Now let's take a look at Pal World, a multiplayer open-world survival crafting game where you can befriend and collect mysterious creatures called Pal, who can also fight. Open world, supervivencia, crafting, en serio, otro juego de estos. Then we're going to look at the Land of the Morning Light, a new expansion to Black Desert Online, which recreates the mythical folktales from Korea's Joseon dynasty, and some huge bosses too. Pues está bonito, Esto es Pokémon. O sea, esto no es Pokémon. ¿Esto qué coño es, tío? Esto es Pokémon. O sea.
¿Qué coño es esto, tío? Es muy random esto, ¿eh? Esto es como si le pidieras a una inteligencia artificial que te hiciera un juego de Pokémon. ¿Qué coño es esto, tío? Qué mierda más random. Todo el mundo se quedó pescando también, ¿eh? Es Pokémon hacendado. Es un rollo rarísimo, ¿eh? ¿Esto qué es? Black Desert. ¿Esto qué es, tío? Black Desert, sí, acerté. Acerté, una expansión del Black Desert. Our story is more than what hobbits and elves know. It is time we told it ourselves. Esto es otro juego del Señor de los Anillos. We mine and scout. Across Middle Earth, delving for riches. Yet the greatest treasure remains out of our reach. Moria. Come, my fellow dwarves. Rally together. Parece bastante mierdilla este, ¿eh? It's time we took back our home. ¿Qué quieres que te diga? Hombre, peor que Gollum no va a ser. Exacto, justo estábamos pensando lo mismo. No va a ser peor que el Gollum. Anuncio, anuncio, anuncio. Me está pareciendo una mierda el evento por ahora. O sea, empezó más o menos guay con lo de Nicolas Cage y tal. ¿Esto qué mierda es? ¿Esto qué coño es? Esto es un juego de móviles. Como un spin-off raro, ¿no? Es para móviles, es un juego de móviles, tío. Madre mía, los frames, ¿eh? Hay que ver cómo están ordeñando la franquicia, tío. Qué guapo se ven las materias puestas en el arma, ¿se fijaron? Pre-registration for Final Fantasy VII Ever Crisis has just started. No tengo impresiones ni en un sentido ni en otro. Closed beta test.
Now, speaking of Final Fantasy, no. Today during Summer Game Fest, DoorDash has your back. You can get a free burrito when you order from Taco Bell using the code GameFest. Plus, get the chance to win a Final Fantasy 16 prize pack. DoorDash. Hablando de Final Fantasy, si usas nuestra promoción de burrito, puedes Me cago en la puta, tío. The story of two ghost hunters in the haunted wilds of North America. Life to the living, death to the dead. We are banishers. Mira, otra persona negra viendo. ¿Ves? El contador aquí está bien, está decente. We bring closure to those who don't. I want us back, Red. I want revenge on what killed me. I want to. Me llama la atención. As the man says, we face a choice, simple and awful. I banish you. Death to the dead. Do we kill? To be together again. Or do we part forever? Come out, wherever you are. Come on, show yourself. Red. ¿Qué acento es ese, loco? Every bloody time. Vanishers. Puede estar guay este. Estoy hasta la polla de los juegos de Yakuza ya, la verdad. Sé que son buenos juegos para la gente que les gusta y tal, yo estoy hartísimo ya, Omae wa mo. Es un audio demasiado bueno ese. Después pongo el meme para que vean el meme los que no lo hayan visto, ¿vale? Vale. Good morning, Stanley. It is 7:32 a.m. I hope you have a productive day. Change username to just Stan. Adjusting morning wake up. Good morning, just Stan. Esto se me recuerda a un juego. No es el juego que estoy diciendo. Se me recuerda a un juego. ¿Ustedes se acuerdan de uno que era de una pareja que estaban dentro de una cápsula? Creo que era en medio del espacio y tenían que ir a otros planetas a hacer algo, una movida rara. Y son una pareja. Entonces tú en el juego ves las discusiones que tienen y los problemas que tienen y como que cuando se acuestan juntos y todo eso, como que es un juego extrañamente íntimo. ¿No se acuerdan de qué juego era ese? Me dio una vibra ahora parecida. Este tiene más o menos mi interés. Puede estar guay.
beautiful new game, Under the Waves, and today, incidentally, is World Ocean Day. Fun fact. All right, next, Call of Duty. Well, there's a new Call of Duty coming this fall, along with Warzone Mobile. Today, we're going to give you the first ever look at Season 4 of Modern Warfare 2 Warzone, ni se lo imaginan. next week. Here's your first Ni se lo look at imaginan Bongo, lo a muy new igual que me da Warzone Call of location Duty. with points of interest, including a medieval castle, a soccer stadium, and an abandoned zoo. Yep, it's all happening. Check it out. Here you go. Trying to show you what we came to do. Only talking, making major moves. Rolls Royce, no top. Me, no one will ever stop. Me against the world, I got my back against the wall. No, I'm hellbound, but I'm well now. On the road to riches, I get the hell now. Tell them make a sound, now let she get loud. I got a fight in the morning. I see what you've been trying to do, and I'm a mission aborted. You think I never pay attention? In my mind, I'm recording. I'm about to win a row and target posts and dreams out of board. I'm riding around with homies like we run the city. Looking fresh and feeling like a mini. Cero interés, la verdad. Las balas al ritmo de la música, ¿eh? Estamos de vuelta al 2008, 2006. En realidad nunca ha pasado de moda eso. Eso sigue haciéndose siempre. Season 4 next week. Today is a big day for video games, but also a huge day for Porsche. The iconic German automaker turns 75 years old today. And to celebrate their contributions in the automotive and gaming space, and we've all raced a 911 in some point at a game, Xbox has teamed up with Porsche for a limited edition run of 75 consoles inspired by 6 famous Porsche race cars. And I'm thrilled to debut the first design here today inspired by the Porsche 963 that's racing this weekend. Porsche cumple 75 años y han diseñado 75 Xboxes para que nadie se las compre, pero bueno. Here it is. Bueno, Porsche Xbox Series X. These parece custom consoles are not un for cubito sale, but you de can enter for cotufa. a chance to win one right now at Porsche Xbox Sweepstakes. No parece un cubito así de cotufas, pero grande, grande. Social channels for additional Parece que puede. opportunities to get your hands on these special consoles. All right, next. Phoenix Labs are building the next great entry into the cozy farm sim genre. We all like a cozy game inspired by classics like Animal Crossing and Stardew Valley. Chiquita racha de anuncios de mierda uno detrás de Now otro. some exciting news for PC players too. Let's take a look at Quédate dormido con nuestro nuevo simulador de recursos super pacífico. Treating me well. Days pass so quickly. Bueno, a Ardassi sí le gustan estos. A Ardassi le encantan este tipo de They juegos. turn into seasons. Así que esto sí es para ella, por ejemplo. I think we found a way to get cozy and settle in. But there's something more I've been itching to explore. Realms where magic comes to meet us. ¿Qué coño es esto, loco? As long as we're prepared, we can face anything. So, what do you say? Loco, el show empezó así y luego hizo y está. O sea, entiendo que de todas formas quieren cubrir. La gente está gritando ya por los memes. La gente está ya por los memes. There it is, Fae Farm and Mortal Kombat in the Más vale que pronto hagan así otra vez. Summer Game Fest. Now, please welcome Ben Brode, Chief Development Officer and flannel enthusiast at Second Dinner, the developers behind the popular collectible card game Marvel Snap. What's up, Ben?
Marvel Snap, por lo visto, lo ha petado, ¿no? Last time I saw you was at the Game Awards when you won Best Mobile Game. Seems like What you've been the very fuck, busy. este tío What's up with gigante. the Spider-Verse content you've been doing? Lots going on over there, right? Yeah, Agüita, it's been exciting. We've been doing a bunch of new features, some of the wildest cards we've ever made, and some new game modes. Yeah. Yeah, new game. Is that a segue, Ben? Certainly, yeah. I'm excited to announce Marvel Snap's biggest update ever. We have a new game mode coming next week. It's Conquest mode. It's a great way to get a super competitive experience in Ey, el tío tiene, los tiene bien puestos para hacer el pitch así de... ¿Sabes? La gente no está colaborando. La gente después de ver el juego de antes están durmiendo. All right. Well, we heard you brought something fun with you for us to watch, right? Oh, yeah. So, listen. I am incredible at card games, so I often win. But some people, and maybe you've had this experience, Jeff, some people lose. Yeah. Okay. Fair. And I like to think it's because they suck. No offense, Jeff. But sometimes, sometimes it's because they might just be Se está quedando con el nota. unlucky. Cue the tape. Oh, snap. Okay, I don't have an ideal hand of cards here, but that's fine. I'll see what I draw in. Tiene pinta que es un streamer famoso de Snap, probablemente. Lamuntis 1. Each player destroys their deck. Okay, I guess I will work with what I have. I'll play Medusa on location number 2. She gets +2 power. And let's see the next location. Clover Dangerfield has a 25% chance of destroying your cow. Okay, well, I mean, 25% isn't that bad. And it's gone. Okay, well, I have some powerful cards in my hand, so I can just wait. El otro, vale, el grandullón. The Big Barn. Players cannot play 4, 5, or 6 cost cows. You gotta be kidding me. Also, if you don't play a card this turn, you have 0 friends. No, you're just being mean. Esto solo lo entiende la gente que juega. Puedo entender que hay una broma ahí detrás, pero no, me escapa mi comprensión. Pero mira, esto espabila un poquito a la gente del público, ¿sabes? Otro anunciaco. Lo entiendo, a ver, son sponsors, tienen que pagar el dinero para hacer el evento. Now, Lo puedo here's a look entender. at King Arthur Legends Rise, a new cross-platform UE5 game for mobile Un and juego del Rey PC, Arturo. a fantasy squad RPG adventure that is available to pre-register today. Ese tío tiene una barba muy frondosa, el que está ahí detrás, ¿eh? Lo vi. Arthur, I have sacrificed everything to save your kind. El estampado de la chaqueta del tío, ¿no? De Jeff Keighley, tío. Esto parece por lo pronto fantasía genérica aburridísima. ¿Qué es esto, tío? Otro temazo, ¿no? No tengo impresiones ni en un sentido ni en otro. Wayfinders. Do you remember the fall? The gloom descended on Skylight. You rallied. El PlayStation Showcase está siendo por ahora bastante más interesante que este. ¿Qué quieres que te diga? Este empezó bien, pero es que se fue para la mierda. Quedarán como mucho, a lo mejor 20 minutos. Return to us. This world needs champions. Dios mío.
Me está pareciendo hasta más interesante este tráiler de la nueva temporada del Fortnite que muchas cosas que hemos visto. Steve, seriously, you don't stand a chance. Un juego de 4X de estos, como de galaxias y tal, ¿no? Este, por ejemplo, a lo mejor le gustaría a Oldney también. Me pregunto qué habrá sido de Oldney. Me dijo que iba a estar, pero es que no ha dado ni señales. Vete a saber qué le pasó. Good morning, scavenger. Scan your surroundings to retrieve and recycle anything that could be of value to Scavax. ¿Esto qué mierda es, flaco? Space Trash. Basura espacial. Stardate 43152.4. Our fleet is cautiously entering hostile territory, and the crew is standing by in case they want contact. We are the board. Lower your shields and surrender your ships. Star Trek, ¿tú crees? Star Trek. Resistance is futile. Sí es Star Trek, tío. Hey there, Summer Game Fest 2023. It's Will Arnett here. Yeah. Right? My buddy Anthony Mackie and I have been working on this for some time now. We're really excited to share with you Twisted Metal, which is streaming only on Peacock starting July 27th. And I'm very excited. La serie de Twisted Metal. A lo mejor es buena. No lo sé. I had the pleasure of voicing. Hope you enjoy it. Check it out. This is gonna be fun. Swung a little wide there. Well, aren't we a tall glass of water? Me, I'm more of a Hawaiian. Lo mejor de la conferencia por ahora te lo perdiste, tío. Y me extrañaría que para lo que queda tendría que terminar este anuncio y ser todo tochísimo lo que queda. Y no sé yo, Any chance we get this back in the cars? Cuando empezó la conferencia el tío dijo, al final tenemos una sorpresa muy tanque, tal. She had dumps like a truck. That's like what? All night long. Let me see that thong. Like it when the beat goes. Dun, 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 dun. Your booty go. Girl, you want to show? ¿Qué coño es esto? Do you love the silver-haired god? Don't lie to me. Yeah, man. Look, I listened to Unleash the Dragon so many times the disc broke. I'm not a liar. You said you were coming to my show, and then you shot at me. It was a misunderstanding. I've been getting shot at ever since I can remember. It's a forced habit, I guess. Sounds like you have trust issues. Qué puta mierda de tráiler cogieron, de verdad, Who hasn't dreamt of duplicating oneself in order to multitask? This new hack and slash game with a tactical twist allows you to do just that. Brought to you from France, here's the world premiere reveal trailer of Lisfunga, the time shift warrior, coming later this year to PC. Está siendo tan malo que está entretenido de lo que sorprende de lo malo que es. Por ahora el evento, Receive my light, Lisfunga. Let this power flow through. No me ha interesado casi ningún juego. El Lies of P, Nicolas Cage en Dead by Daylight estuvo ok. Ha habido un par de juegos en plan que, sí, bueno, pero nada así que guapo tal, ¿sabes? You're coming with me.
Este juego a lo mejor está entretenido, pero es eso, entretenido. O sea, el Lies of P es el único que yo recuerde ahora. Les Fanga. I can feel that there are more. Very cool independent game. All right, next up is a brand new IP from Ascendant Studios, a single-player, first-person magic shooter called Immortals of Avium. It's fast and fluid. It's an FPS in a fantasy setting, kind of like Doom with magic. It also has a great cast led by Darren Barnett as the main character, Jack, and he joins us now. Hey, Darren. Hey, guys. Great to have you with us. Doing? Thank you. This is such Me gustan a las cool botas del game, tío, super high production value, spectacular gameplay. Tell us about the guy you play. You're the main character, Jack, right? Yes, I am playing the main character, Jack, as seen behind me. He's a battle mage that controls all 3 forms of magic, triple threat. He's Les Fanga está que te cangas. Well, it's the gameplay, as we've seen, is just so fast-paced. There's so much action in it, you know, with all the spells, the spell casting, and the magic. What can you tell us about the story and sort of how this battle mage, Jack, comes in? He sort of becomes a battle mage, right? Yeah, he kind of comes from nothing. He's, I guess they call him a street rat is what he was. But he, during a time of intense trauma, he summons the power to control magic. Becomes part of the Immortals, which is like the elite Navy SEAL squad Meru, hola. of this world called Avium. Buenas noches, Meru. Sí sé quién eres, no te preocupes. Control of magic. Okay. Bienvenido. You have a great cast. Estamos viendo esta conferencia que está resultando un putísimo desastre, ¿vale? Mayormente. Igualmente, Meru, encantado. Esto está siendo un absoluto train wreck, ¿sabes? Empezó bien la conferencia y ahora mismo casi todos los anuncios han sido una mierda. Confronting Sandrak directly, who is Lo estás viendo también. Vale. And trying to end the Everwar. And it's taking place in like one of the most badass levels of a video game I've seen. We're battling on top of a 400-foot mech in the middle of the ocean as it moves around. It's wild. So let's take a look. All right, let's take a look at some brand new gameplay from Immortals of Avium, which Me comes gustan out los this summer pantalones for del tío PC, y las botas del PS5, tío. and Xbox. Thanks, Darren. Thank you. Es una actriz muy buena esta también. Me gustaría que este juego saliera bien, porque yo creo que la gente no se espera que este juego sea bueno. Yo tampoco tengo demasiada fe, pero estaría guay que estuviera bueno el juego, ¿eh? ¿Los juzgandos es lo único bueno del evento? Pues yo diría que probablemente sí. Sacaron una demo del Lies of P y un tráiler del Lies of P. Eso por ahora está siendo lo mejor del evento. 5 knots. We'll catch him, so. Agüita los brazos de esa tía, chaval. Qué guapo. Me gusta ese detalle. Como son magos, para tener como radio, llamadas de radio, es una piedra mágica. Está guay eso. La de Capcom puede estar guapa. Y el domingo voy a estar aquí otra vez, porque el domingo es la conferencia de Xbox y después viene una conferencia centrada en Starfield. Es imposible que sea peor que esta, ¿vale? Así que el domingo probablemente haya cositas más guays que hoy. La del domingo es una hora antes. Creo que la del domingo empieza a las 7 de la tarde. Luego te digo, a las 7 de la tarde creo que era. ¿Qué pasa con la música de los...? Yo no entiendo. Meru, el domingo es la de Xbox con Starfield. Y el lunes es la de Capcom. Yo voy a transmitir también la conferencia de Xbox el domingo. Y el lunes, que voy a hacer un streaming mío de los normales jugando y tal,
me va a coincidir con la conferencia de Capcom, creo. Si me coincide con la de Capcom, pues también la veremos. Ya vamos viendo, no lo sé. I want to be an immortal. I want to fight this war as one of you. Este juego puede estar guay, en realidad. Puede estar bueno. Yo suelo jugar, Meru, casi siempre a cosas o de terror o terriblemente injustas, o de terror y terriblemente injustas. ¿Sabes? Suelo jugar a juegos desafiantes o juegos de miedo, casi siempre. Aquí siempre es full drama. Sufrimiento, Meru. Aquí es full sufrimiento. De hecho, esto es Fortnite, o sea, me da igual. El lunes voy a empezar un juego nuevo de miedo que está pasando por debajo del radar de mucha gente, ¿vale? Es un juego de un tipo que está en un pueblo en los Estados Unidos, está ambientado en los 90. Y entonces hay una invasión alienígena, pero además alienígenas de los típicos de Expediente X, ¿eh? Estamos hablando de platillos volantes, alienígenas grises de estos cabezones pequeños, y es un juego de miedo con esa ambientación, ¿vale? Y hay un tío que tiene un gorro de papel de aluminio en la cabeza, es decir, no sé cómo será el juego, pero como mínimo va a ser muy entretenido. Así que eso es lo que voy a hacer el lunes. Por lo visto está inspirado en Señales, la película de Señales de Mel Gibson. Ay. Sí, soy de Canarias, soy de Tenerife. Hay una comunidad, somos una comunidad de streamers, la gente de Canarias, en realidad. Nos medio conocemos entre muchos de nosotros. Eres de la península, ¿no? De algún lugar de la península. Andalucía. And it is a deep honor for me to present this game. What you're about to see is a world premiere trailer that gives us a new look at an expansive world we can't wait to explore again. This game comes from a studio that surprised the world and redefined the RPG genre with its iconic characters and rich storytelling. ¿Será esto Final Fantasy? I want to thank them for this trailer for one of gaming's most anticipated upcoming releases. The rumors were true. Los rumores eran verdad. We're still here at the scene of this terrible disaster caused by a massive tornado which swept through sectors 0, 1, and 2. Ese es Barret. Amidst the wreckage of the expressway, search and rescue operations are already in progress. Just look at it all. It's so green. Even after everything we've done to it, it's still going strong. It may look that way, but in reality, it's barely hanging on. I was wondering, what's Cloud been doing these past 5 years? Where's he been? Cuidado. And you're asking me this? This is gonna Full sound exploración, crazy. mundo abierto, Qué guay. As far as I know, Cloud was never in Nibelheim 5 years ago.
El cañón Cosmo. Esto es el cañón Cosmo. ¿Cómo se llamaba este? El maestro Guggenheimer. Guggenheim, ¿no? Shadows of the Mad, I believe he called them. Sephiroth was in Midgard. We fought him. Whatever happened, he's alive. But why come back now? After 5 years, doing who knows what. Parece muy bueno esto, Meru. Por fin espabiló el show un poco. Esa tía tiene la misma cara que Tifa. Literalmente es la misma cara que Tifa, Es literal la cara de Tifa. Es copy-paste. Es copy-paste total. They say she's a monster. That she can peer inside you, into the very depths of your soul. Genova. That she can become those you hate, those you fear, those you love. Free you. You murdered my dad. You burned my village. Una escena clásica esto, know that I killed her. Mato. Who is she? Te vas a hacer una fisura. Te vas a fisurar el culo, tío. Principio en 2 discos. Volvemos a tener más de un disco por juego. 2 discos. Eso es por el mundo abierto. Eso es por el mundo abierto. Of Summer Game Fest. Stay tuned this weekend. Es el final. Eso fue el final ya. During SGF Play Days, a hands-on event for media here in Los Angeles, including Cyberpunk 2077, ¿En serio, Phantom tío? Liberty, as well as the Xbox and Bethesda showcase on Eso fue el Sunday. final. Right now, though, stay tuned for Day of the Devs from I Am 8-Bit and Double Fine, which celebrates the independent game culture with a number of new game reveals over the next hour. We'll see you this summer, later this summer on August 22nd for Gamescom opening night live in Germany, and again in December when we come together here in Los Angeles to celebrate 10 years of the Lo de la expansión de Idris Elba. Wow, qué mierda de evento, ¿no? Qué putísima mierda. Menos mal que estuvo lo del Lies of P y terminaron con Final Fantasy, ¿eh? Menos mal. El tráiler de Final Fantasy era muy bueno, ¿eh? Muy bueno. Había gameplay, vimos mundo abierto. En 2 discos, viene en 2 putos Blu-ray. Exacto, terminaron Meru fuerte, menos mal. Loco, 2 discos Blu-ray, ¿eh? Estamos hablando de 2 discos Blu-ray. Yo creo que, Matos, yo creo que eso se trata de que el evento, o sea, de que el juego tendrá pues 200 gigas, por ahí. Tendrá 200 gigas de datos probablemente. 100 gigas por cada disco. Yo creo que por eso es porque es demasiado. Por lo del mundo abierto, tío. Es por lo del mundo abierto. Me encanta este juego. No he jugado el DLC todavía, pero me lo voy a comprar, el DLC de este juego.
Yo creo que el Final Fantasy Rebirth será probablemente mucho mejor juego que Final Fantasy XVI. De hecho, yo tengo mis sospechas de que el Final Fantasy XVI no va a ser tan buenillo, ¿eh? Es para pensárselo, ¿eh? Tener la Collector's Edition. Hi everybody and welcome to the Day of the Dead Digital Showcase. Thanks to Jeff Keighley for having us be part of his Summer Games Fest. And thank you to all of you, the millions of people watching out. Millions of people? God, that can't be right. This thing has really grown since it started 10 years ago here in San Francisco. Day of the Devs was an idea from... Vale, esto ya es como una especie de post-show. No creo yo que sea mucho... Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa, aunque a lo mejor me sancionen, pero bueno. Como al final lo que hacen los juegos es te lo compras y descargas el hiperparche, sí. Pero yo lo que sé es que si el juego está saliendo en 2 discos, no creo que sea un farol. O sea, los 2 discos estarán ahí por algo. Entonces, ya sabemos que por lo menos llegas hasta el Cañón Cosmo. Por ahí. Es que no sé hasta dónde vamos a llegar. El Rebirth, porque va a ser en 3 partes, ¿no? El Final Fantasy VII. Igualmente, Meru. Diviértete en el final, tío. No salió Vincent al final, ¿eh? Yo tenía mi figurita de Vincent aquí. Para ver, por ver si salía, ¿no? Pero no sale al final, no salió. Aunque lo veremos en el juego en realidad. Porque en Rebirth, si llegan hasta el Cañón Cosmo... Si llegan hasta el Cañón Cosmo, creo que llegan hasta Nibelheim, ¿no? No sé si llegarán hasta Nibelheim. Probablemente sí. Así que veremos a... Probablemente veremos. ¿Dónde está el meme, tío? Yo quería buscar el meme. Y el Gold Saucer, es verdad. Sí, no, el Gold Saucer también va a estar. Vas, perdí el meme. Bueno, no importa. Lo que voy a hacer para cerrar el directo, que ya la conferencia terminó, y estos son más trailers como de otras cositas. Como terminamos la conferencia con Final Fantasy, voy a poner el cover especial que hice del Cañón Cosmo. Y lo dejo para terminar así. Acuérdense, el domingo Xbox Showcase. Voy a estar ahí. Tendrá que ser mejor que esto. Es imposible que sea peor que esto. Bueno, casi imposible. Un momento. What the fuck. Mira, me lo encuentra. Vale, vamos a hacer esto entonces. Un momento, voy a quitar la cámara y eso. Espérate, hay un montón de cosas, tío. Esto. Y esto. Vale, mato. Yo pongo el temita del Cañón Cosmo y ya despido hasta el domingo. Buenas noches, gente.